la nutrición parenteral. Entonces, bajo esos criterios hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y otro de los puntos donde podemos generar la pérdida de la seguridad de la administración de la nutrición parenteral es al momento del retiro. Al momento del retiro, que propiamente se da, es similar al cambio de la NPT, donde yo retiro estos elementos, estos equipos de venoclisis que me han servido para administrar la nutrición parenteral, y yo retiro, en ese momento puedo generar un riesgo de infección. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, como enfermeros, manejar siempre nuestros protocolos de bioseguridad, aparte de esto, todo lo que es la desinfección y usar siempre materiales estériles al momento de coger o de manipular estos elementos por donde se van a administrar la nutrición parenteral. Entonces tengamos mucho cuidado en ese sentido. También otro aspecto importante de la seguridad es el acceso por el cual vamos a administrar esta terapia que es por vía endovenosa, ¿no? Por eso se le llama parenteral. Entonces, hay un protocolo que se maneja, que se trabajó en España y que fueron los pioneros en este sentido y que nos dieron este cuadro respecto a la cantidad o la osmoralidad que deben tener los medicamentos para administrar por vía periférica o para administrar por vía central. Nos decían, por ejemplo, ellos que cuando la osmoralidad es de 600, voy a poner permítame, mi puntero. Nos decían que, por ejemplo, cuando la osmolaridad es menor a 600 milosmoles y el pH está entre 5 y -7, se puede usar un acceso periférico. Pero siempre en cuando el tiempo por el cual se va a pasar estos medicamentos, la nutrición parenteral es también un medicamento, es menor a 7 días y puede usarse un catéter corto. Más de 7 días de tratamiento con una osmolaridad menor a 600 se debe usar un catéter venoso central. Eso es lo que nos dice la literatura, nos dice España, de quien siempre cogemos esta información porque se ha manejado así, se sigue manejando y tiene criterios porque han hecho una descripción de lo que sucede en el lecho vascular. ¿Qué nos dice también esta guía, este consejo que nos dan en España? Que cuando la osmolaridad es mayor a 600 milosmoles y el pH está mayor a 9 o menor a 5, se debe usar un acceso central. Y si es por tiempo, cuando menos de un día, se debe usar PIC. Y más de un año, un puerto subcutáneo. Eso es lo que nos dice. Ahora, cuando nosotros hablamos de nutrición parenteral, la nutrición parenteral total tiene entre 1.500 a 3.500 miliosmoles. Es decir, que necesariamente va a requerir que coloquemos al menos un catéter venoso central de inserción periférica, como mínimo. Y cuando ponemos nutrición parenteral parcial, cuya osmolaridad está entre 750 y 1.500 miliosmoles, también. En conclusión, y esto es por seguridad del neonato y ustedes que trabajan en neonatología, que nosotros que trabajamos en neonatología sabemos que cuando ponemos nutrición parenteral con una osmolaridad menor a 600 por vía periférica, esa vía nos va a durar 12 horas. Máximo, en el mejor de los casos, rogando a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Cocharcas y esperando el viento que sople el viento de la Virgen de Guadalupe, nos puede durar 24 horas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se daña, pues el lecho vascular se daña. Entonces, sabiendo eso, nosotros lo que deberíamos es trabajar, y lo hacemos cada vez que tenemos una osmolaridad, así sea menor a 600, pero es un neonato que va a recibir nutrición parenteral por 3, 5, 7 días y no sabemos cuál va a ser la evolución, inmediatamente coloquémosles un catéter venoso central de inserción periférica. Costo-beneficio para el paciente. Costo-beneficio para el paciente. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Esperamos ya que lo ponga el siguiente turno. No, el siguiente turno. El siguiente pasan 2, 3 días. Ya no tenemos los accesos. El daño que le estamos generando a ese neonato. Bueno, en ese caso prioricemos y empecemos a trabajar y a colocarlo
catéteres. Conversemos con los médicos. Doctor, ¿cuánto tiempo va a estar con nutrición parenteral? Y vean, pues, ¿no? Vean el costo-beneficio para el paciente, pero realmente, si es menor a 600 miliosmoles, ni el viento de la Rosa de Guadalupe nos va a ayudar a mantener los accesos venosos adecuados y buenos, ¿no? Entonces, tengamos siempre en cuenta por la seguridad del neonato respecto a la nutrición parenteral. Muy bien. ¿Qué cuidados de enfermería adicionales tenemos que tener en la nutrición parenteral neonatal? ¿Qué cuidados importantes debemos manejar? Utilizar siempre una bomba de infusión para la administración del NPT, para llevar un control estricto del flujo por horas y así evitar la hiperhidratación en el paciente. Obviamente yo tengo que calcular cuánto de volumen le estoy pasando por hora y esto me va a ayudar a hacer mi balance hídrico. Es importantísimo esto. También utilizar la hidratación siempre dentro de las primeras 24 horas posteriores a su preparación. No podemos guardar 3, 4 días, a veces nos pasa eso, ¿no? Pedimos el viernes para que nos dure hasta el día lunes, y el domingo a veces hemos pedido para el domingo, ya, qué bueno, aguantemos hasta el día lunes pues con esa nutrición para no estarle formulando. Pasa, ¿no? Tengamos siempre cuidado con eso. ¿Qué sucede con esta nutrición? ¿Qué pasa con este preparado? Los preparados se precipitan y las mezclas se pueden contaminar. Estos aminoácidos son bien susceptibles de recibir microorganismos patógenos. Disculpen. Entonces hay que tener mucho cuidado. También hay que medir e interpretar los signos vitales cada 4 horas, enfatizando la frecuencia cardíaca, que varía en caso de una hipo o una hipervolemia, y en la temperatura, que nos puede indicar un proceso infeccioso en curso, ¿no? Otro dato importante es pesar diariamente al recién nacido, para llevar un control estricto de su evolución. Normalmente el recién nacido con nutrición parenteral debe aumentar más o menos entre 25 gramos diarios. De lo contrario, la hidratación que se está brindando por la nutrición parenteral no sería eficaz. Claro, si sabemos que uno de los componentes, perdón, si sabemos que uno de los componentes esenciales dentro de la nutrición parenteral es brindar a nuestros pacientes proteínas de modo aminoácidos, si estos aminoácidos no se están dando de manera adecuada o están en menor volumen, estas células están en déficit, no pueden alimentar. En cambio, si estamos dentro del promedio, ¿cómo vemos que estamos dando una buena nutrición parenteral? Con el incremento del peso. Eso es esencial en el manejo neonatal que nosotros realizamos. También es importante llevar un control del balance hidromineral, cuantificar los ingresos y egresos totales para analizar si el balance es positivo o negativo. Entonces, esto es parte de nuestro quehacer diario, ¿no? Evitar usar esta vía, cuando nosotros administramos nutrición parenteral, debe ser una vía individualizada. Y como dice la recomendación, evitar usar esta vía para otros propósitos. No se recomienda la administración simultánea de drogas, antibióticos u otros expansores. No, que por acácito nomás le voy a poner su dopamina. No va a pasar nada. No, sí pasa algo, colega. Le estás generando que se precipite ese aminoácido, que cambie su estructura bioquímica, y el beneficio que debería tener el neonato, claro, tu adrenalina, tu dopamina va a funcionar, tu presión va a mejorar, pero el estado metabólico de tu paciente, su peso, ¿qué va a pasar con eso? Ah, terminaste tu turno, bonito, claro, ya lo estoy presentando a mi paciente está bonito, mira su presión, estoy dejando estable la presión, pero metabólicamente, ¿cómo le estás dejando a ese paciente? Tengamos siempre cuidado, tengamos siempre cuidado. Hay muchos electrolitos y vitaminas que se inactivan o precipitan al interactuar con otros medicamentos. Eso es el problema esencial cuando usamos la vía de la nutrición parenteral con otros medicamentos. Entonces, tratemos de no hacer eso, y ya no lo hacemos, ya es una costumbre que ya tenemos interiorizado en neonatología para que se pueda manejar solamente las vías de nutrición parenteral con una sola vía. También es importante cambiar el equipo de venoclisis y filtros
cada 24 horas para evitar las infecciones y la acumulación de residuos que puedan provocar un tromboembolismo. Es muy importante esto. Y como habíamos hablado hace un momento en una diapositiva anterior, les mostraba que una de las causas que rompe esta seguridad es los trombos. Hay que tener cuidado, y es un cuidado esencial de enfermería, el hecho de que cuando cambiemos los equipos de venoclisis, los filtros, esencialmente los filtros, nos van a evitar la acumulación de residuos y obviamente que se introduzca algún trombo que pueda generar un daño en estos neonatos. ¿Qué otros cuidados tenemos que brindar en la atención a nuestros neonatos cuando están recibiendo nutrición parenteral? Evitar usar llaves de 3 vías para la administración del NPT, porque se acumulan residuos de los mismos electrolitos y pueden provocar una obstrucción en el catéter de pequeño calibre o un tromboembolismo. Esto nos pasa, por ejemplo, con el gluconato de calcio, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver hace muchos años atrás cómo un catéter se obstruía por haberse administrado gluconato de calcio aún diluido por un catéter venoso central de inserción periférica. También es una práctica en enfermería que ya la hemos eliminado, felizmente. Siempre hay que impedir que el frasco bolsa del NPT permanezca instalado en el paciente por más de 24 horas, pues la mezcla puede precipitarse o contaminarse. Hay diversos estudios que nos hablan de este aspecto. No, que a veces siempre el comentario, ¿no? No, pero ya le van a traer a las 12. Son 4 horitas, no pasa nada, déjala nomás, ya cuando venga le ponemos. Esas 4 horitas generan una precipitación de los aminoácidos, los lípidos se descomponen, y los hidratos de carbono no cumplen la misma funcionalidad que podían tener cuando estaba dentro de sus horas útiles. Y en nuestro paciente, en vez de mejorar, empieza a generar cambios hemodinámicos manifestados por signos clínicos que puedan conllevar a una desmejoría de nuestros neonatos. Tengamos siempre en cuenta esos aspectos, estas recomendaciones sobre los cuidados. Siempre mantener refrigerada la mezcla a una temperatura de 4 grados centígrados, y en caso de que se vaya a administrar al instante, hay que retirar de la zona donde está conservado y mantenerlo en 15 minutos a temperatura ambiente antes de administrar. ¿Por qué? Porque puede generar una hipotermia en nuestro neonato. Observar la mezcla constantemente en el momento en que se está administrando al paciente, en busca de precipitaciones o turbidez. En caso de que aparezcan, retirar inmediatamente y reportarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado? Porque muchas veces, si a nosotros nos llega y nosotros lo guardamos un determinado tiempo, el productor de estas NPTs a veces también producen 2 días antes, y hasta que nos llegue ya son 3, y mientras lo guardamos son 4, y este tiempo que se genera por este proceso de conservación puede condicionar a que este producto esté malogrado. Entonces, verifiquemos siempre. Administrar heparina a la hidratación según el peso del recién nacido para evitar la obstrucción de coágulos en el catéter de pequeño calibre. Era una recomendación que se manejaba anteriormente. Era una por decirlo así, como una costumbre hacer ese tipo de procedimiento. Hoy en día ya no se hace, se ha retirado, pero les menciono porque algunas instituciones todavía manejan su heparina para poder permeabilizar las vías y no tiene funcionalidad. Lo que sucede es que esa heparina va al torrente sanguíneo y lo que estamos generando es disminuir los tiempos de coagulación en el neonato, más que permeabilizar la vía por la cual estamos administrando. No se debería utilizar eso. Disculpen. También es importante realizar controles microbiológicos a las mezclas preparadas. La sepsis es una de las complicaciones más frecuentes que se dan, fundamentalmente cuando se administran lípidos en un neonato. Entonces, estas recomendaciones o estos cuidados de enfermería nos van a poder ayudar a manejar adecuadamente la nutrición parenteral en los neonatos. Para terminar sobre estos aspectos,
Yo les comento el protocolo que se maneja en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Les comentaba hace un momento que es el sitio donde yo me he informado. Cada vez que se cambia una nutrición parenteral allá, se hace uso o está presente dos enfermeras. La primera enfermera prepara el material necesario, se coloca los guantes no estériles, comprueba la integridad de la bolsa de la nutrición parenteral y del neonato para ver si se ha sometido al tratamiento, verifica el correcto emplazamiento del catéter intravascular y su buen funcionamiento, y coloca el sistema de infusión programando los parámetros de perfusión pautados. Eso es lo que se hace, ¿no? Obviamente, previo lavado de manos, como menciono al principio, ¿no? Y la segunda enfermera, que también se realiza su lavado de manos, se coloca guantes estériles, prepara el campo estéril para la colocación netamente dentro de la atención al neonato, conecta el sistema de infusión y el catéter intravascular de forma séptica, no debe poner llaves, 3 pasos si no es necesario para la asociación con otras perfusiones, inicia la perfusión pactada. Una vez que ha terminado del procedimiento, recoge, limpia y ordena el material utilizado y registra el ritmo de perfusión, hora de comienzo y final programado. Estos son los cuidados de enfermería en la nutrición parenteral. De manera general, obviamente, quizás pueda diferir de una a otra institución, pero es la forma como la bibliografía y el acto que hacemos en la maternidad de Lima, a menos que haya modificado, es el que se hace, ¿no? También quiero comentarles sobre la seguridad de la nutrición parenteral, que existen prácticas de preparación unilateral, y este es un estudio que se ha realizado en Portugal respecto a cómo se ve la seguridad de la administración de la nutrición parenteral. En el año 2009 se hizo un estudio en 50 hospitales portugueses en unidades neonatales especiales que preparaban NPT, y en 30 de ellas, de los 50, 30 de ellas, 23 eran del nivel 3 y 7 del nivel 2. O sea, los que administraban NPT, de los 50 hospitales, 30 administraban. Y de esos 30, 23 eran del tercer nivel y 7 del segundo nivel. Se averiguó que en el 23% la producción estaba centralizada en los servicios de farmacia y el 7% eran preparadas por la unidad de enfermeros. Casi similar a lo que sucede hoy en día en nuestro país, ¿no? Normalmente ya la producción de nutrición parenteral se hace con el químico farmacéutico, la enfermera obviamente dentro del equipo, y se hace todo un trabajo estéril para la preparación, ¿no? ¿Qué hizo este estudio? Valoró la seguridad del acceso y la validación de la prescripción, y les dio porcentajes. En el estudio a estas 30 instituciones se encontró que el 90.9% tenían la existencia de un formulario en campos definidos para prescripción. Tenían un 50% que tenían prescripción informatizada, un 77.3% accesos a datos de resultados analíticos. ¿Cuál era el problema en este estudio? Que encontraron que el calcio se expresaba en miliequivalentes, que de alguna u otra manera, para el manejo que hacían en Portugal, generaba un inconveniente. Y esto implicaba en el 4.8%. Y así como este estudio, también vieron sobre las instalaciones y el equipamiento, sobre la seguridad de la preparación. Y el 72.7% utilizaban técnicas de preparación aséptica validadas. ¿Y dónde se daba esa validación? Hacían un cuadro comparativo con lo que se trabajaba en España. También hicieron un estudio sobre la preparación y qué elementos utilizaban en la preparación para brindar la seguridad de la nutrición parenteral. De esto se concluyeron los siguientes: los farmacéuticos y los enfermeros identificaron varios problemas según la interpretación de la prescripción de la nutrición parenteral neonatal. En 4 hospitales, que equivalió a 18.2%, indicaron la omisión o falta de legibilidad de los elementos identificadores del paciente. O sea, no tenían nombre de paciente. En 5 hospitales indicaron la falta del peso del paciente. En 9 hospitales, la falta de la indicación clínica para la nutrición parenteral.
En 7 hospitales, la falta de algunas dosis de los ingredientes de la nutrición parenteral. En 7 hospitales, la indicación del acceso venoso disponible para la administración de la nutrición parenteral. Y en 6 hospitales portugueses utilizaban filtros no apropiados para la perfusión de lípidos. Qué lindo estudio, ¿no? ¿Cuándo deberíamos desarrollar un estudio similar en el Perú? Sería lindo poder comparar cómo estamos manejando nuestras unidades de nutrición parenteral y qué tal es la seguridad que brindamos en la nutrición parenteral a nuestros neonatos. Pero no concluye ahí el estudio. También estudiaron sobre el etiquetado. Y el etiquetado encontraron que en el 100% de los pacientes había una identificación. El estudio concluyó en que se había podido identificar como puntos débiles de esta práctica la escasez de sistema automatizado de preparación de la NPT, el déficit de procesos de control del producto acabado, o sea, no había un control cuando el producto ya se terminaba, y la subutilización o utilización inadecuada de sistemas de filtro en la administración. Y obviamente esto generó que haya cambios significativos en Portugal, ¿no? Es un estudio muy interesante sobre la seguridad de la atención de enfermería en servicios de neonatología. ¿Y qué complicaciones trae? ¿Qué complicaciones trae el no administrar o el hecho de la administración del NPT de manera inadecuada? Puede generar hipertrigliceridemia o deficiencia de ácidos grasos esenciales, es decir, el aumento de los triglicéridos, o deficiencia de ácidos grasos, la hiperglucemia en neonatos, y en algunos casos también he visto hipoglicemia, puede generar enfermedad metabólica ósea, y esta es una complicación que es muy común hoy en día. Puede generarse colestasis asociada a la nutrición parenteral e infecciones asociadas al catéter. Obviamente, esta es una de las situaciones que cuando un neonato se enferma, nosotros los enfermeros somos los que pagamos, damos cuenta, ¿no? Dicen, es porque la enfermera, no sé cuántas veces habré escuchado a algunos médicos decirnos, es porque la enfermera no tiene cuidado al momento de la administración de la nutrición parenteral. Ahí es donde se contamina. Sin embargo, nosotros, ya habiendo escuchado todo el protocolo, todas las guías, todas las consejerías que nos dan sobre los cuidados en la atención neonatal, no siempre pasa eso. Normalmente pasa en la preparación que se hace, en los combinados que se hace de la nutrición parenteral. Y también no es ahí, o sea, también estoy yo haciendo una conjetura, pero realmente deberíamos hacer estudios al respecto para poder conocer más dónde está el punto débil de la seguridad de la administración de la nutrición parenteral en neonatos. Como conclusión les podría decir que aún hay mucho más por conocer, colegas. Tenemos un mundo por desarrollar en la nutrición parenteral. Realmente, cuando me invitaron para dar esta ponencia, para mí fue un reto. Conozco de este tema, pero cuando me hablan seguridad de la nutrición parenteral, ahí me pusieron en aprietos, pero valió la pena porque, como a ustedes les comento, hay un mundo por conocer, hay un mundo por saber, hay un mundo por estudiar, y las reto, las insto, las motivo, colegas, para que podamos hacer investigación en este aspecto. ¿Cuántos de nosotros tenemos servicios de nutrición en las unidades de cuidados intensivos o en cuidados intermedios? Brindamos nutrición parenteral. Y trabajemos entonces en esos estudios, si brindamos seguridad o no. Hay un estudio ya en Portugal que nos pueda dar pautas de cómo podemos valorar esa seguridad. Es importante. ¿Y por qué es importante conocer esa seguridad? Porque quien maneja y valora la seguridad de la nutrición parenteral es enfermería. Gracias por estar en este curso, gracias por la invitación a la Sociedad de Enfermería Neonatal. Les agradezco bastante, para mí es un honor haber estado acá. Aquí una de las últimas fotos que tuve en la maternidad de Lima, con personas muy apreciadas, muy valoradas por mi persona, la licenciada Mechita, Rina, Carmen, la jefa Elisa Belandeo y la jefa actual Gloria Corcuera, Miriam,
todo un equipo entrañable y valioso para la atención neonatal de nuestro país. Muchas gracias por estar en este curso y por la invitación. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Estoy gustoso de poder compartir con ustedes algo que les llame la atención. Felicitaciones, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, invitamos a las colegas a que puedan hacer sus preguntas. Vamos a habilitar el micrófono y el chat también. Por el chat, bueno, le mandan felicitación por la exposición. Es un tema bastante diario que manejamos, la administración de NPT en nuestras unidades neonatales, ¿no? Y bueno, a ver si tuvieran alguna consulta, colegas. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, por la invitación, a la presidenta, a la licenciada Milda Gil, y a todo el equipo con el que trabajas en la sociedad. Ha sido un gusto poder participar con ustedes. Muy amable por la invitación y saludos a todos ustedes, a Nancy, a Flora, a Rocío, a Milagros, a Lidia. Muchas gracias. A seguir creciendo, colegas. De nosotros depende que nuestra profesión se siga empoderando. Somos piezas de un ajedrez y que cada uno de nosotros es el que gana la batalla en todo el quehacer que hacemos. Adelante, colegas. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado, a nombre de SOCIPEN, y bueno, esperamos seguir contando con usted. Y vamos a continuar con la siguiente ponencia. Vamos a invitar a la licenciada Gloria Corcuera, quien nos va a disertar el siguiente tema. Buenas tardes, Jocelyn. Hola, Gloria. Bueno, vamos a continuar con la programación. Este día, ¿no? Vamos a dar la presentación respectiva. La licenciada Gloria Corcuera es enfermera especialista en cuidados intensivos neonatales, con estudios en gestión de salud y docencia universitaria. Además, es docente de práctica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Norbert Wiener. Actualmente es tesorera de la Junta Directiva del SOCIPEN, miembro activo del CIBEN y es enfermera jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Materno Perinatal. En esta oportunidad, ella nos va a disertar el tema de seguridad en la administración de hemocomponentes. Bienvenida, Gloria, y te doy el pase para que puedas iniciar. Bien, muchas gracias, Jocelyn, por la presentación. Buenas tardes, colegas. Vamos a continuar con el desarrollo del 7º Congreso de Enfermería Neonatal, titulado para este año Seguridad en el Cuidado de Enfermería Neonatal. Y justo se tomó este tema porque sabemos que hay mucho por mejorar en lo que es la seguridad de nuestros pacientes. El tema que me encargaron revisar hoy día es seguridad en la administración de los hemocomponentes. A través del día de ayer y de hoy día hemos escuchado hablar mucho de lo que es seguridad del paciente y creo que todos concordamos en que seguridad es una cultura de calidad de atención en los servicios hospitalarios, es decir, en todos los servicios que nosotros brindamos atención. Y esto es con el objetivo, pues, de prevenir y reducir riesgos, errores y daños en nuestros pacientes y en el caso de nosotros, de nuestros pequeños pacientes neonatos. Por otro lado, también se ha mencionado que la mayoría de los eventos adversos están asociados al error humano. Dicen, errar es humano, ¿no? Y eso es el error activo, así lo menciona la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, para que el ser humano cometa un error, hay muchas fallas alrededor en el entorno, y esto es lo que se le llama el error latente. Es decir, que si nosotros queremos mejorar la seguridad del paciente, no es que tengamos personal perfecto, porque tampoco vamos a encontrar la perfección, esa es una gran utopía. Lo que tenemos que mejorar es todo lo que es el entorno y dentro de ellos pues tenemos guías, protocolos, las directivas,
técnicas, las normativas, el personal que requerimos, o sea, todo lo que está rodeando a esta persona que pudo haber cometido un error. Para ello también es importante tener una cultura de reporte de los eventos adversos, porque si nosotros nos acostumbramos a reportar un evento adverso, eso va a permitir que podamos mejorar ese proceso. Y bueno, pues lo vamos a mejorar no solamente a través de proyectos de mejora, que a veces es un poco engorroso hacerlo, sino también de acciones de mejora que son un poco mucho más sencillas de trabajar. Jocelyn, ¿me están escuchando bien o elevo un poquito el volumen? Porque estoy un poquito disfónica. Sí se escucha bien, Gloria. Se escucha, perfecto. Bien, entonces miren, también se ha mencionado y mencionaron a la Organización Mundial de la Salud, y en relación a los eventos adversos, pues mencionaron que es una de las 10 principales causas de muerte, pero no solamente de muerte, sino también de discapacidad en las personas. Fíjense ustedes que si no se muere paciente, pues lo dejamos con discapacidades para toda la vida, y eso es una carga social. Por otro lado, también menciona la Organización Mundial de la Salud que 2/3 de estos eventos adversos se producen en países de mediano y de bajo ingreso, como es el nuestro. O sea, en este tipo de países es donde se dan más eventos adversos. Por otro lado, también menciona que entre 1 a 4 de cada 10 pacientes sufre daño en la atención hospitalaria, es decir, dentro de nuestros servicios. También menciona que el 15% del gasto hospitalario es generado por eventos adversos. Eso significa que una buena inversión de aquello que llega de las remesas de dinero a nuestras instituciones se van en la recuperación de los daños que podamos haber ocasionado a través de los eventos adversos. Y fíjense ustedes que el 50% son prevenibles, o sea, muchos de esos eventos adversos son prevenibles. Entre el día de ayer y el día de hoy se han visto las metas internacionales para la seguridad del paciente, se han ido desarrollando cada uno de estos temas justamente para lograr prevenir este 50% de eventos adversos. Ya en el tema que me han encargado hoy día, la Organización Mundial de la Salud menciona que de cada 100.000 transfusiones administradas se producen 8.7 reacciones adversas graves. Imagínense que ponen en riesgo de muerte a los pacientes. Y esto se hizo un estudio en el año 2019 en 21 países del mundo. Entonces, ¿cómo se conocen los eventos adversos relacionados a las transfusiones? Como reacción adversa transfusional. Y esto no es otra cosa que una respuesta indeseada o imprevista asociada a la transfusión de sangre o a uno de sus hemocomponentes, porque vamos a ver que hoy día la tendencia es a administrar o transfundir parte del hemocomponente que es lo que está necesitando nuestro paciente. También debemos de ser claros en identificar cuáles son las causas de estas reacciones adversas transfusionales. Y aquí tenemos dos grandes grupos. El primer grupo que tiene que ver con la calidad del componente o del hemocomponente en otras palabras. Y aquí hay varios procesos que se involucran. Dentro de ellos está la recolección, o sea, la recolección de la sangre, que tiene que ver con la donación, el procesamiento de esta sangre, el almacenamiento, o sea, cómo está almacenado, la distribución y la identificación. La identificación no solamente del hemocomponente, sino del receptor. Por otro lado, hay otro grupo que son los factores propios del paciente, que tiene que ver con la enfermedad propia del paciente o el curso de la enfermedad que está desarrollando nuestro paciente. Entonces, fíjense ustedes, pero es el primer grupo donde está influenciado o donde se pudiera cometer un potencial error humano. Entonces, es aquí donde tenemos que trabajar, en este primer grupo que es en llevar a esa calidad de los componentes que vamos a transfundir. Las reacciones adversas transfusionales han sido clasificadas de varias maneras. Una de ellas, y la que se utiliza más, son aquellas en que las clasifican inmediatas y tardías. Sin embargo, también vamos a ver que se pueden clasificar en inmunológicas y no inmunológicas, o en leves, moderadas y graves, como la clasificó la Organización Mundial de la Salud en el estudio que les mencioné. Esta es la clasificación que más se utiliza entre inmediatas y tardías. Dentro de las reacciones adversas transfusionales inmediatas, vamos a ver que hay un grupo de ellas que son inmunológicas y son las que están pintadas en negro y que ustedes la ven aquí. Vamos a ver dónde está mi puntero. Un ratito, por favor.
No encuentro mi puntero, pero bueno, aquí lo voy a señalar. Estas primeras que están en negro son las reacciones adversas transfuncionales inmediatas, que tienen que ver con una reacción hemolítica que puede presentarse inmediatamente, con fiebre, y que no hay en ese caso hemólisis, reacción anafiláctica, daño pulmonar agudo y urticaria, que es algo que se puede presentar en forma inmediata. Pero también podemos ver otras reacciones que no son inmunológicas y que tienen que ver con una insuficiencia cardíaca congestiva, de repente por un volumen demasiado grande para el paciente, con sepsis si es que ha habido alguna contaminación y con embolia si no hay un buen purgado de las líneas de transfusión. Por otro lado, tenemos reacciones adversas transfusionales tardías que tienen que ver con, con inmunológicas, con reacciones inmunológicas, como son la hemólisis retardada, el rechazo al injerto, que esto no lo vamos a ver inmediatamente, sino posteriormente cuando el paciente requiera algún injerto, la aloinmunización, es decir, el crear anticuerpos para una siguiente transfusión, la inmunomodulación significa que el paciente, o sea, pueda alterar su inmunología, su sistema inmunológico para defenderse de algún otro problema o de otras enfermedades, y reacciones no inmunológicas como enfermedades infecciosas posteriores. Las tardías generalmente se presentan posterior a las 24 horas, y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de una enfermedad infecciosa posterior como el citomegalovirus, cuando no ha habido un buen procesamiento del componente sanguíneo. Entonces, como enfermeras, nosotros debemos asegurar una terapia transfusional segura. Y esto no es otra cosa que considerar que la terapia transfusional es un procedimiento seguro, debido a que se han tomado muchas medidas durante la selección del donante, de los métodos de procesamiento. Ustedes saben que los bancos se han mejorado todos estos procesamientos de la sangre y a las indicaciones estrictas. Ahora ya no se transfunde por transfundir. Tiene que ser algo muy necesario para el paciente para poder transfundir. Sin embargo, por ser un producto de origen humano, no está exento de riesgos que puedan ocasionar en el paciente receptor. Entonces, el objetivo va a ser extremar medidas para la administración segura de sangre o del hemocomponente en el paciente correcto. Y esto es lo que llamamos, pues, seguridad del paciente en lo que corresponde a la terapia transfuncional. Vale recordar, pues, que para transfundir sangre hay todo un proceso para la transfusión segura, y esto es lo que se llama la cadena transfusional. Fíjense ustedes que dentro de esta cadena hay 3 procesos importantes. El primero que tiene que ver con la donación, el segundo que tiene que ver con la preparación y el tercero con el hecho mismo ya de transfundir. En la primera etapa, que es de donación, aquí tiene que ver mucho con la promoción de la donación, o sea, qué actividades se hacen para promover la donación, la alodonación, la donación por reposición o la donación altruista. Y también tiene que ver con la selección de la donación, ver o no seleccionar a través de encuestas. Ustedes saben que los pacientes que son potenciales donadores se les hace una serie de encuestas, y luego con los exámenes que se les realiza para ver si se le selecciona o está apto para la donación. El otro proceso, que es de la preparación, una vez que la sangre ha sido extraída al paciente donador, pues pasa por una serie de pruebas, ¿no? De pruebas para la preparación de ese componente. El etiquetado, una vez que ha sido fraccionado, el etiquetado del componente, el almacenamiento a temperaturas adecuadas dentro del banco de sangre y con distribución de este hemocomponente hacia el paciente. Todo esto está a cargo del banco de sangre. Aquí, ¿cuál es el objetivo? El producto va a ser una sangre segura. Hasta aquí, pues nosotros no hemos intervenido. Sin embargo, a partir de ahí, que ya es el tercer paso, el transfundir, ahí sí tenemos nosotros intervención. Aquí interviene ya el servicio hospitalario. Entonces, en esta etapa se toma en primer lugar la decisión de transfundir. ¿Quién lo va a hacer? La parte médica. Se elabora la solicitud con todos los requerimientos que se exigen, con las normativas que existen de lo que debe contener una solicitud. Se realizan las pruebas si así lo requiere, la preparación, ¿no? La preparación de este hemocomponente y la administración, que aquí es donde intervenimos nosotros como enfermeras, y por supuesto la evaluación del paciente a esta transfusión, ¿no? Cómo ha reaccionado este paciente a la transfusión de este hemocomponente. Entonces, transfundir hemocomponentes no es otra cosa que administrar a través de un acceso venoso seguro, sangre total o alguno de sus hemocomponentes, en este caso los neonatos, con fines terapéuticos o preventivos, según la indicación médica y las pruebas de compatibilidad requeridas.
Fíjense ustedes que el objetivo hoy en día es corregir la deficiencia de un componente específico de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que si la hemoglobina está baja, lo que tendremos que poner es hematocrito. Que si las que están afectadas son las plaquetas, se transfundirá plaquetas. Que si los que están afectados son los factores de coagulación, se transfundirá factores de coagulación. Ya no es como antes que se transfundía sangre total, sangre entera, ¿no? Yo todavía soy de la escuela de aquella época en que cuando un bebé decían, está el hematocrito bajo, necesita transfusión, ya ven internito, qué internito podía donar, qué tipo de sangre tienes, y se les transfundía, ¿no? Hoy en día sabemos que ya no, porque hay muchas infecciones que se pueden transmitir a través de la transfusión sanguínea. Por lo tanto, la sangre pasa por un proceso muy acucioso de selección, de pruebas que tamizan a la sangre y que nos van a dar la seguridad de que este componente que vamos a administrar es seguro para nuestro paciente. En este esquema ustedes ven cómo de la sangre total se va sacando el fraccionamiento de estos hemocomponentes. Generalmente la primera etapa de separación es en concentrado de Matías, que lo conocemos también como paquete globular, y el plasma rico en plaquetas. De aquí, del plasma rico en plaquetas, se va a derivar el plasma de 24 horas, el plasma fresco congelado, que es lo que más se utiliza, y el concentrado de plaquetas. Del plasma fresco congelado va a derivar el crioprecipitado y los hemoderivados como la albúmina, la globulina o el concentrado de factores de coagulación. Entonces, dependiendo de qué componente es lo que le falta a nuestro paciente, es lo que se va a indicar el hemocomponente. Entonces, pues, para garantizar la seguridad de la transfusional, en primer lugar debe haber una indicación estricta de la transfusión. Esto es lo que se hace antes de la transfusión. Ya les mencioné, administrar solo el componente deficitario para restablecer la función deficitaria y no solo un valor. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, el niño tiene una hemoglobina baja, no es que porque ya llegó a 10 lo tengo que transfundir o porque tiene 9 lo tengo que transfundir. Tiene que haber un compromiso hemodinámico para poder transfundir. Es decir, hay un compromiso de la función. No significa que solamente está comprometido el valor de ese componente. No, hay un compromiso de función. De igual manera, ustedes habrán escuchado que cuando un niño está con las plaquetas bajas, ¿no? Lo normal es que estén de 150.000 para arriba, 100.000, ya tenemos que estar a la expectativa, pero si baja por ahí ya está con plaquetopenia, por debajo de 100.000. Sin embargo, no se transfunde. Y van a ver ustedes que entren controles y vamos a ver que se transfunde cuando hay compromiso de sangrado. Si no hay compromiso de sangrado, pues no se transfunde ese niño, porque sabemos que las transfusiones tienen su riesgo. Entonces, los beneficios deben ser mayores que los riesgos que se está corriendo al momento de la administración de un hemocomponente. O sea, debe ser totalmente justificado. Como enfermeras debemos de conocer en qué casos está justificada una transfusión sanguínea. El concentrado de plaquetas de glóbulos rojos, se administra cuando hay anemia sintomática para incrementar el transporte de oxígeno. Si nosotros tenemos a un bebé que tiene una anemia y que hay compromiso hemodinámico que está requiriendo mayor cantidad de FiO2, que los parámetros del ventilador se están incrementando, que de pronto necesitó un cambio de una ventilación convencional a una ventilación de alta frecuencia, pues ya hay un compromiso hemodinámico. Entonces aquí es necesario transfundir. ¿Cuánta es la dosis de concentrados de glóbulos rojos que se da en neonatos? Es de 10 a 15 mililitros por kilogramo. El plasma fresco congelado está indicado para reponer factores de coagulación, pero también está indicado como un expansor de volumen. Vale decir, por ejemplo, en aquellos niños que están entrando en shock séptico, necesitamos ponerle factores de coagulación, pero a la vez también necesitamos expandir, ¿no? Porque están reteniendo líquidos, pero en el tercer espacio, no en aquel que está circulando. Entonces necesitamos líquidos circulantes y ahí se indica el plasma fresco congelado. ¿Y se indica cuánto? Igual, de 10 a 15 mililitros por kilogramo. El concentrado de plaquetas está indicado para prevenir hemorragias cuando hay trombocitopenias severas, en aquellas trombocitopenias que son menores a 50.000 y alguna literatura nos dice menores de 30.000, cada vez valores más bajos. ¿Cuánto también se transfunde? De 10 a 15 mililitros por kilo. Hay que recordar que una unidad de plaquetas trae entre 30 a 50 mililitros.
El crioprecipitado es un derivado ya del plasma fresco congelado. Aquí ya tiene factores de coagulación propios identificados. Tiene fibrinógeno, factor 8, factor 13. Entonces, ¿cuándo se indica el crioprecipitado? En disminución, cuando tenemos valores hematológicos donde el fibrinógeno ha salido bajo o estos factores están bajos, entonces indica el crioprecipitado. También el volumen es de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso y bueno, recordemos que la unidad es muy similar al concentrado de plaquetas. Entonces, como enfermeras tenemos la responsabilidad de verificar esa indicación médica, verificar en historia clínica el volumen que se ha indicado, que dentro del volumen se haya considerado el volumen de permeabilidad de la línea de infusión que vamos a utilizar, porque muchas veces piden los volúmenes exactos y no nos alcanza, se queda todo en la línea de infusión. Entonces hay que tener cuidado que nos pidan el volumen de purga de esta línea de infusión. También hay que verificar el componente que están indicando. Tenemos que verificar el tipo, el grupo sanguíneo, si necesitan las pruebas sanguíneas, las pruebas cruzadas o no. Por otro lado, hay que verificar el consentimiento informado, que esté firmado tanto por el padre o por el familiar, el tutor, o como también por el médico. Muchas veces los médicos hacen firmar el consentimiento y se olvidan de firmar los sellos o se olvidan de que el paciente lo firme, puso su huella y no firmó. Bueno, si es analfabeto se colocará ahí que no sabe escribir, no sabe firmar, pero si no, tiene que estar ambos. Eso es requisito y es normativa. El consentimiento informado debe estar firmado por el médico que ha dado informe al paciente. En este caso, pues el neonato no es el que va a recibir el informe, sino es su familiar, y tiene que estar también firmado por el familiar responsable del neonato. Hay que verificar los datos en la solicitud. Hay que verificar estos datos, como ustedes ven acá, no solamente tiene los datos del paciente, sino tiene los datos de la indicación de lo que se está pidiendo para el bebé, ¿no? Y si ha habido alguna reacción, antecedentes del bebé, si es que anteriormente fue transfundido o no, y si hubo reacciones o no. Porque pues esto nos va a dar también un poco de seguridad de que el niño ha sido transfundido previamente. Es diferente cuando es la primera transfusión, hay que estar mucho más atentas a las reacciones adversas transfusionales que pudiera presentarse. Por otro lado, hay que coordinar con banco de sangre si tiene disponibilidad del hemocomponente que se está solicitando. Si no, pues entre bancos de sangre se comunica para tener la disponibilidad de este hemocomponente. Y hay que asegurar esa compatibilidad sanguínea, ¿no? Hay que ver si necesitan las pruebas cruzadas o no. No olvidemos del consentimiento informado. Esto es algo muy importante porque si no, después nos puede traer problemas médicos legales. Uno de los grandes problemas que tenemos es con la población testigo de Jehová, que muchas veces se niegan a firmar el consentimiento informado para lo que es las transfusiones sanguíneas. En este caso, lo que tenemos que hacer es llamar a la fiscalía para que con autorización de la fiscalía se tenga que transfundir al recién nacido, porque no hay de otra, no podemos transfundirle si no tiene el consentimiento informado. En ese aspecto tenemos que ser muy cuidosas e incluso a veces viniendo el fiscal no quieren firmar, entonces ya por indicación de fiscalía, si prevalece la vida del bebé, pues nos indican, o sea, hacer la transfusión. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto o buscar otras alternativas cuando se trata de niños, hijos de padres testigos de Jehová. Al asegurar la compatibilidad sanguínea hay que tener claro que las pruebas cruzadas se deben de tomar cuando se transfunden glóbulos rojos. Para cada unidad de glóbulos rojos se debe hacer una prueba cruzada. La ventaja que tenemos quizás en neonatos es que nuestros bebés consumen volúmenes pequeños, entonces de esa unidad que se le transfunde se le guarda para ese bebé y si necesita otra transfusión de glóbulos rojos le van a dar del banco de sangre de la misma unidad que ya ha sido hechas las pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas se realizan en la madre, eso lo sabemos, porque se realiza en el suero de la madre. Y esto debido a que los anticuerpos de la madre pasan al feto, entonces van a tener los mismos anticuerpos. Los anticuerpos que son generados por el bebé recién se empiezan a formar a partir del 4.º mes de vida del bebé. Entonces, durante los primeros 4 meses podemos tomar las pruebas cruzadas solamente a la madre y no es necesario en el bebé. También tenemos que tener en cuenta que para plasma
plasma, plaquetas y crioprecipitado, no requerimos pruebas cruzadas. Y aquí a la derecha ustedes tienen el cuadro de, de qué tipo de sangre debe recibir un bebé de acuerdo al tipo de sangre que tiene el receptor. Entonces, es algo que si no queremos memorizarlo, si lo tenemos dentro de nuestras unidades en tablas, que nos es más fácil para poder identificar si mi paciente, de acuerdo al tipo de sangre que tiene, está recibiendo el paquete globular, el concentrado de plaquetas o el plasma, de acuerdo a lo que le están indicando. Esto me va a dar la seguridad en la administración de este hemocomponente. Entonces, tenerlo esto siempre en plantillas que sean fáciles de verificar, que la memoria es frágil. Por otro lado, también en el plasma fresco congelado, la directiva de bancos de sangre también nos dicen que para el grupo de receptor, de acuerdo al tipo de sangre que tiene, va a haber un orden de preferencia, ¿no? Por ejemplo, nos dice que primera opción es el mismo tipo, ¿no? Tipo O recibe O, A, B, B, AB, AB. De segundo orden de preferencia, el O recibe el A recibe AB y el B, AB. El AB no hay ninguna preferencia, no hay ninguna preferencia, y así, ¿no? En tercera orden, en cuarto orden. Siempre en primer orden memoricemos esto que va a recibir de su mismo tipo de sangre. Una vez que se ha determinado ya el tipo de sangre, se ha coordinado ya el hemocomponente con banco de sangre, hay que preparar al paciente. Mientras estamos esperando que banco de sangre haga su función y dentro de ello su proceso va a ser el acondicionamiento o atemperamiento del componente que estamos pidiendo, nosotros vamos preparando a nuestro paciente, porque también puede que nos llamen inmediatamente y nos digan ya está listo el hemocomponente, aunque generalmente demora una media hora porque hay que atemperar ese componente, entonces pues hay que preparar al paciente. Y al preparar al paciente tenemos que hacer la identificación del paciente. Recordemos que como enfermeras no solamente atendemos a un solo paciente, sino podemos atender 2 pacientes y a veces hasta 3 pacientes. Y si estos niños son complejos, como en el caso de una unidad de cuidados intensivos, donde generalmente están ventilados, pues tenemos mucho trabajo y muchos procedimientos que realizar con nuestros pacientes y podemos confundirnos. O puede también dar la casualidad que nuestros 2 pacientes que estamos cuidando tienen transfusión. Entonces tenemos que hacer la identificación del paciente correcto. Asegurar la vía endovenosa permeable es algo que no debemos de olvidarnos. Tenemos que tener una vía endovenosa periférica y exclusiva para la transfusión de sangre. Recordemos que por donde se transfunde un hemocomponente no podemos transfundir ningún medicamento ni solución. Lo único que es compatible con la sangre es el cloruro de sodio, pero solamente para permeabilizarlo. No podemos transfundir por una vía donde está transfundiéndose sangre, podemos poner otra infusión. Por otro lado, también sabemos que en neonatos transfundir por catéteres centrales es casi imposible porque por ser tan pequeños utilizamos catéteres de 1.9 French, de 2 French, pero que son de doble lumen, que finalmente cada lumen tiene un French y que se puede obstruir. ¿Qué nos dice la literatura? Que a partir de 3 French ya podemos transfundir. Pero ¿quiénes tienen 3 French? Aquellos pacientes quizás grandes, los postquirúrgicos, pero un bebé neonato prematuro, un bebé a término, pero dentro de sus pesos normales, pues no va a tener un catéter de 3 French, generalmente tiene de 1.9 o de 2 French. Hay que explicar el procedimiento a la familia. Se ha hablado mucho del involucramiento de la familia en los procedimientos y este también es uno de ellos. No debemos dejarlos de lado. Ellos ya firmaron el consentimiento informado, es cierto, pero tenemos que explicarles que necesita la transfusión, que ya se lo explicó el médico durante el informe médico, pero nosotros explicarles cómo vamos a hacer el procedimiento para que ellos no se asusten, porque muchas veces pueden entrar y encontrar que está transfundiendo y para ellos es un tubo, una manguerita por donde se está saliendo su sangre, es lo que a veces expresan los pacientes cuando no les hemos explicado, porque lejos de pensar de que está infundiendo, está ingresando al bebé, lo que ellos piensan es que por la manguerita se le está retornando al bebé, porque quizás lo relacionan con la experiencia que tiene un paciente adulto, ¿no? Una mamá que ha estado hospitalizada, cuando hace fuerza se le retorna la sangre, lo primero que ve en la línea es el retorno de la sangre. Entonces, si en un bebé ve que está conectado la manguerita y que está lleno de sangre, pues piensa que le están sacando la sangre a su bebé y se asustan, ¿no? Incluso podemos tener hasta quejas. Entonces, no olvidemos esto de explicar el procedimiento a la familia. Asegurar el monitoreo constante. Si estamos esperando que pueda haber una reacción adversa transfusional, pues tenemos que asegurar el monitoreo constante de esta paciente. Todo niño que está siendo transfundido debe tener un monitor multiparámetro para monitorizar principalmente sus funciones vitales.
Ya preparamos a nuestro paciente, ya nos avisaron que la unidad ya está preparada o el hemocomponente ya está listo para ser recogido. Hay que también nosotros asegurar el transporte seguro de ese hemocomponente. Y esto va a depender de la normativa que tengamos en cada institución. En nuestra institución, la responsable de transportar el hemocomponente es la técnica de enfermería. Pero fíjense ustedes que para transportar el hemocomponente hay que considerar el tiempo de transporte de este hemocomponente. ¿A qué me refiero con el tiempo de transporte? Es diferente que yo transporte el hemocomponente desde el banco de sangre que está en mi institución hacia mi servicio, que no va a pasar más de 10 minutos, a que lo transporte desde fuera de otra institución, porque ha sucedido que muchas veces no contamos con algún tipo de sangre específico, generalmente a veces cuando son O negativos, o se terminaron las plaquetas y hay que traer, hay varios niños que están transfundiendo y hay que traer de otro banco de sangre. Entonces hay que considerar el tiempo de transporte. Si el tiempo de transporte va a ser mayor de 20 minutos, lo ideal es transportarlo en una nevera, como ven ustedes en la imagen. Hoy en día hay neveras que vienen ya con baterías, con las cuales uno puede programar la temperatura. Si no tenemos eso, pues tenemos los coolers que nos sirven muy bien, pero hay que ponerle siempre el termómetro para controlar la temperatura de transporte, ¿no? Esta temperatura de transporte debe mantenerse entre 4 a 6 grados centígrados. Y bueno, si es algo cercano, podemos transportarlo en el cooler, en una cubeta, ¿no? Con tapa. Y bueno, si es que no tenemos el cooler, puede ser en una cubeta con tapa, pero esto no debe de pasar más allá de 20 minutos de transporte, porque una vez que esa sangre ha sido atemperada y ha salido de banco de sangre, es el tiempo prudencial en que se ha visto, en que los hematíes no se lisan, en que no se pierden los factores de coagulación, y estamos asegurando que el hemocomponente que hemos solicitado es el que estamos administrando a nuestro bebé. Una vez que llega el hemocomponente a nuestra unidad, tenemos que reseccionar y verificar. ¿Y qué es lo que verificamos en este hemocomponente? Uno, los datos del paciente en la ficha. Es siempre cuando viene un hemocomponente quien viene con una ficha de transfusión o ficha de identificación del hemocomponente que vamos a transfundir. Ahí deben estar los datos del paciente, el tipo de sangre del paciente. Debe estar los datos del hemocomponente. ¿Qué hemocomponente se le están trayendo para transfundirle al bebé? El tipo de grupo sanguíneo, si se ha hecho las pruebas cruzadas o no, el volumen, también el número de identificación de la bolsa. Recuerden que hoy en día para Pronaevas, para los bancos seguros, o sea, les exige una serie de normativas que tienen que cumplir para asegurar un componente que no haga daño al paciente, y dentro de ellos está el número de identificación que tiene que estar en la bolsa y el sello de calidad que también está en la bolsa. Una vez que hemos verificado este hemocomponente, vamos a hacer una preparación segura del hemocomponente. Perdón. En esta preparación segura es hacerlo con asepsia. Recordemos que esto tiene que ver con una de las metas internacionales, ¿no? En las infecciones, el prevenir infecciones. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay que prepararlo con asepsia. A través de las transfusiones también podemos nosotros propiciar la instalación de una infección. Bueno, el lavado de manos que va a la cabeza de todas las medidas de bioseguridad. Hay que utilizar filtros de 170 a 210 micras para que no se nos queden atrapadas las plaquetas. Hay que conectar y permeabilizar la línea de infusión y hay que desinfectar y conectar al neonato, hacer la desinfección de esos puertos de entrada antes de hacer la conexión para que nuestro niño reciba esa infusión o esa transfusión del hemocomponente. No olvidemos utilizar estas líneas con filtros. En neonatos utilizamos los filtros que son líneas de infusión para bombas de infusión, o sea, no las otras grandes que nos mandan para pacientes adultos. Aquí nosotros tenemos que adquirir las líneas de transfusión sanguínea que son para bombas de infusión.
Y bueno, pues hay que asegurar una velocidad de infusión segura, valga la redundancia, ¿no? Para ello hay que programar la velocidad de infusión. Será necesario utilizar bombas de infusión. No podemos dejar una transfusión sanguínea en goteo. Incluso para adultos se recomienda el uso de bombas de infusión porque nos asegura una velocidad constante de la infusión de este hemocomponente. Hay que verificar 2 veces, acostumbrémonos a verificar el volumen total que hemos programado, el tiempo en que hemos programado, y si es entre 2 personas, mucho mejor. Los errores se pueden cometer también, podemos programar mal la infusión y puede que se nos vaya demasiado rápido la infusión y ahí podemos tener un evento adverso transfusional como es la congestión pulmonar. Tenemos que tener siempre presente la velocidad de infusión en la que debemos administrar cada uno de los hemocomponentes. Fíjense ustedes que para los glóbulos rojos es donde tenemos que tener mucho más cuidado en programar la velocidad de infusión. En lo que es recién nacidos que no tienen insuficiencia cardíaca congestiva, la velocidad de infusión se programa entre 10 a 15 mililitros por kilogramo por hora, casi la misma cantidad que se indica para este bebé. Sin embargo, en aquellos niños que ya tienen algún problema de insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea por una patología cardíaca o por un shock séptico, aquí la velocidad de infusión va a ser mucho menor, de 2 a 4 mililitros por kilo por hora. Se dice que lo más seguro es transfundir el paquete globular en 4 horas. Pero sí, aquí tenemos que tener cuidado en que el paquete globular se va a sedimentar, se van a separar los hematíes. Entonces tenemos que mover la bolsa muy, muy lentamente, muy suavemente para que no se precipiten los hematíes, porque sabemos que la precipitación de hematíes nos va a liberar potasio y eso nos puede traer como una consecuencia también el aumento de potasio en nuestros bebés. Por otro lado, si lo que vamos a transfundir es plasma fresco congelado, la velocidad de infusión segura para estos niños es de 10 a 15 mililitros por kilo por hora. Generalmente el plasma fresco congelado se puede administrar en 1 hora. Para las plaquetas y el crío precipitado, si la velocidad de infusión quizás puede ser un poquito mayor, 10 mililitros por kilo por hora, pero también se dice que esto podemos administrarlo en 30 a 40 minutos, es decir, podemos aumentar esta velocidad de infusión de tal manera de que nos pase en 30 a 40 minutos, que es lo ideal para que no se precipiten estas plaquetas. Durante la transfusión hay que vigilar la administración. Ya a nuestro niño le programamos, ya iniciamos la transfusión, pues no vamos a conectar inmediatamente, nos vamos a ir, no, debemos de permanecer con nuestro bebé vigilando la administración. Puede que pase que la vía no fue una buena vena endovenosa o hay fragilidad capilar, se rompió y se extravasó y no nos dimos cuenta y dejamos a nuestro niño con tremendo hematomas por una extravasación de sangre. Puede ser también de que pueda empezar con una reacción transfusional, no una urticaria, que no nos damos cuenta, o que se empiece a alterar las funciones vitales de nuestro bebé. Por eso debemos permanecer, mínimo durante los primeros 20 minutos debemos permanecer con nuestro bebé vigilando esta administración. La norma también dice que el médico debe permanecer durante la transfusión sanguínea. Sin embargo, vemos que muchos médicos ni siquiera se asoman cuando inician la transfusión sanguínea. Sin embargo, la norma lo dice, que debe permanecer junto al paciente por lo menos los primeros 20 minutos. Hay que monitorizar nosotros como enfermeras durante toda la transfusión, es quedarnos cercana al paciente, no es irme, ya le instalé la transfusión y oye, ¿sabes qué? Voy a salir, me voy acá y regreso en un ratito, te encargo a mi bebé. No, es permanecer durante toda la transfusión del hemocomponente. Durante esa transfusión hay que llenar la hoja de conducción. En la hoja de conducción no solamente aparecen los datos de recién nacidos, de los datos de identificación, sino también los datos del hemocomponente que estamos transfundiendo. Y hay una parte donde vamos a llenar la monitorización del bebé. Entonces es importante llenar esta hoja de conducción. Muchas veces nos oponemos a quererla llenar porque abajo dice pues es la firma médica. Pues nosotros, si lo estamos haciendo, colocamos el sello de enfermería porque nosotros lo estamos monitorizando. No interesa que después lo firme el médico, pero nosotros somos las responsables de esa conducción de la transfusión, porque en neonatología las que transfundimos somos nosotras las enfermeras, a diferencia en el paciente adulto que lo hace el mismo personal de banco de sangre.
Si es que apareciera alguna reacción adversa transfusional, hay que suspender inmediatamente la transfusión. Si no apareciera nada, una vez terminada la transfusión, hay que permeabilizar esa vía endovenosa y dejamos cómodo a nuestro paciente. ¿Qué hacemos cuando aparece una reacción adversa transfusional? ¿Qué hacemos en ese caso? Apareció la reacción adversa, pues cerramos inmediatamente la transfusión. Es ilógico que sigamos transfundiendo si vemos que aparece esa transfusión. Y fíjense ustedes que a veces ni controlamos la temperatura y deberíamos controlarla cada 20 minutos. Eso significa que si en un niño estoy transfundiendo 1 hora, por lo menos debo de tener 4 controles de funciones vitales. Y muchas veces no lo tenemos, pero para eso nos ayuda la tecnología. Hoy en día con los monitores multiparámetros y con las incubadoras duales que tenemos, nos permite el monitoreo constante de las funciones vitales. Hay que asegurar esa vía endovenosa, permeabilicemos con suero salino. Recordemos que el cloruro de sodio es el único que es compatible con la sangre. Hay que verificar nuevamente los correctos, porque puede que hayamos cerrado ahí. Dijimos que en esta primera parte puede estar influenciada mucho por el error humano. Entonces hay que verificar los correctos. ¿Es el paciente correcto? ¿Es el componente correcto que he recibido? ¿Estoy pasando por una vía correcta? ¿Está permeable mi vía o no? ¿El volumen que he colocado o que he programado es el correcto? Pues tenemos que hacernos esas preguntas cuando ha habido una reacción adversa transfusional, porque podemos pensar en que hubo un error ahí, y si encontramos un error, no hay que ocultarlo, sino inmediatamente comunicarlo al médico, comunicar a su jefatura o a su coordinadora para que inmediatamente se tomen las medidas correctivas. Hay que controlar las funciones vitales, solicitamos la valoración médica, hay que retirar esa transfusión y hay que llenar este formato de reacción adversa transfusional. No tengamos miedo de llenar esta reacción adversa. Vuelvo a repetir, el humano es el que comete el error, pero alrededor de él hay muchos factores que están en el entorno que contribuyeron a que se presente ese factor. Y esto es lo que hay que hacer, el análisis para poder corregir y que no vuelva a repetirse este evento adverso. Pues hay que hacer este análisis a través de una espina de Ishikawa, ¿no? Hacer el análisis del evento adverso y pues atacar ahí donde hubo la debilidad, porque tuvo que haber alguna debilidad para poder haber pasado esto. Ahora, si la reacción adversa transfusional es por el mismo paciente, pues solamente vamos a comunicar, actuar, ¿no? Si es que es una fiebre, pues se colocará algunos medios para bajar la fiebre. Si es una urticaria, pues se suspenderá, se le dará algún medicamento para la urticaria. Si es que el niño empezó con problema respiratorio, de repente hay que darle soporte oxigenatorio si es que no lo tuvo. Si hay una congestión pulmonar, se pondrá algún diurético. O sea, se va a dar el tratamiento de acuerdo a la reacción adversa transfusional que presentó el bebé. Después de la transfusión, una vez que ha terminado, recordemos que debemos dejar ordenada la unidad de nuestro bebé. No olvidemos realizar el lavado de manos, registrar en las notas de enfermería el tipo de hemocomponente que se ha transfundido, si hubo alguna intercurrencia, si no hubo ninguna reacción adversa. Hay que registrar el volumen también en el balance hídrico. Es parte del volumen hídrico que estamos administrando a nuestros bebés. No se olviden, eso es algo muy importante, registrar en el balance para que se haga el reajuste de los volúmenes si es que el médico no lo ha hecho ya. Generalmente cuando ha indicado una transfusión está haciendo el reajuste también del volumen. Recordemos que en nuestros neonatos, los micronatos especialmente, pues 2, 3 centímetros, 5 centímetros de volumen hacen una gran diferencia y puede haber una congestión pulmonar. Entonces se hacen los reajustes adecuados. Si no nos ha variado el volumen el médico, pues tenemos que revisar nosotros y comunicarles si se ha olvidado, porque puede que el médico también, miren, aquí hay un error por omisión, entonces podría equivocarse de esa manera, entonces hay que corregir ese error. Luego hay que adjuntar la hoja de conducción a la historia clínica, no olvidemos de esto, estar sellado, firmado por el personal responsable de la conducción y colocarla en la historia clínica, y hay que vigilar el estado hemodinámico y las funciones vitales del bebé. Recordarles que las reacciones transfusionales se pueden presentar hasta después de 24 horas, entonces tenemos que reportarlo. Si ya nosotros hicimos una transfusión muy pegadas al cambio de turno, hay que reportar a nuestras compañeras de
que este niño fue transfundido para que siga siendo observado por reacciones adversas que pudieran presentarse en las siguientes horas. Las inmediatas se presentan dentro de las primeras 24 horas, pero las tardías se pueden presentar pasadas las 24 horas. Pero las tardías generalmente son relacionadas a infecciones o pueden hacer fiebre también. En resumen, para garantizar la transfusión segura en nuestros pacientes neonatos, en primer lugar, hay que identificar correctamente a nuestro paciente, que es el candidato, el receptor de este hemocomponente. Por otro lado, hacer la identificación correcta del hemocomponente que va a recibir nuestro paciente. Asegurar la compatibilidad del hemocomponente, si es que es necesario. Ya sabemos que para paquetes globulares se harán las pruebas cruzadas, en la madre ya dijimos, y que para los otros hemocomponentes no hay necesidad de hacerlo, pero sí la compatibilidad en relación al grupo sanguíneo. La transfusión sin contaminación, que es importante hacerlo, en conservar todas las medidas de bioseguridad para evitar que por ahí agreguemos una infección asociada a la atención de salud, que está muy relacionada cuando transfundimos también un hemocomponente. La administración oportuna, es decir, en el momento que lo requiere nuestro bebé. Y aquí recalco el tiempo en que uno tiene que administrar desde que sale el hemocomponente del banco de sangre hacia nuestra unidad. Vuelvo a repetir, no más de 20 minutos. Y les digo esto porque a veces sucede que llega el hemocomponente y la enfermera está ocupada. Recordemos que son pocas las instituciones que tienen una enfermera para un solo paciente. Dichosas las que lo tienen así. La gran mayoría de nuestras instituciones tenemos 2 o más pacientes. Entonces puede que esté ocupada con otro paciente y hay que administrarlo inmediatamente porque si no los componentes se van degradando. Si la enfermera que está a cargo del paciente está ocupada con otro paciente porque en ese momento está grave, porque está aspirando, porque le están haciendo una reanimación, X motivos, entonces hay otra enfermera que puede hacer su acción, ¿no? Y aquí vale el trabajo en equipo de enfermería. ¿Sabes qué, compañera? Ha llegado tu hemocomponente. ¿Dónde está la indicación? Verifico, actúo como ella. O sea, tengo que verificar todo el hemocomponente y administro ese hemocomponente. No lo dejo allá, pues ya llegó, no es mi paciente y lo dejo allí. ¿Qué me importa a mí? No, tenemos que hacerlo, por eso que estamos trabajando en estos días de jornada, ¿no? La seguridad del paciente, administración oportuna, ¿no? Que vaya en las mejores condiciones este hemocomponente. Y por supuesto, no olvidarnos de ese monitoreo adecuado. Y les dejo con este mensaje que me gustó. Aunque es humano errar, es inhumano no tratar en lo posible, prever las fallas evitables y los peligros a aquellos que confían sus vidas en nuestras manos, ¿no? Que son nuestros pequeños pacientes, tan diminutos, cada día más pequeños, micronatos. Les comento que en nuestra unidad de maternidad de Lima, más conocida el Instituto Nacional Materno Perinatal, es más conocido como Maternidad de Lima, la UCI se convirtió en unidad de ventiloterapia. Nuestras 30 camas que tenemos de UCI ahora son ventiladores mecánicos, y lo que era intermedios 1 para los que conocieron se convirtió en una UCI, donde van niños pequeños de 1000 gramos a más y con CIPAC y bueno, con todo lo que antes teníamos dentro de la UCI neonatal. Entonces cada vez tenemos niños más pequeños, micronatos, que muchos de ellos son multipuncionados y que por esas multipunciones o por multimuestreados y que por la toma de muestras lo llevamos muchas veces a requerimientos de transfusiones. Entonces hay mucho por trabajar, como lo mencionó John, hay mucho por trabajar para mejorar los procesos, para exponer a menos riesgos a nuestros pacientes. Fíjense ustedes que en las transfusiones sanguíneas se ha avanzado bastante. Hoy en día ya no estamos en los diarios que se contagió de una infección, que se equivocaron en transfusión, que se murió por una transfusión. Ya eso se ha mejorado bastante. Sin embargo, no está exento a estos riesgos. Pero por otro lado, si están expuestos nuestros niños, si los multimuestreamos y no contamos con micrométodo, y eso lleva a múltiples transfusiones en nuestros bebés, que como les dije, algunas en eventos adversos se producen posteriormente, ¿no? Como los aloinmunizaciones, las inmunomodulaciones que se presentan posteriormente, o más allá no sabemos cuál de estos niños posteriormente puede necesitar algún injerto y bueno, pues va a haber rechazo de pronto de ese injerto, ¿no? Muchas gracias. He tratado de hacer un breve resumen. Mil disculpas por mi voz. Estoy atenta si hay algún comentario, alguna pregunta.
Felicitaciones, Gloria, por tu linda ponencia y también por darnos a conocer la experiencia en la maternidad de Lima, en un procedimiento que es muy frecuente en nuestras unidades, ¿no? Y que no está exento de tener estos Está riesgos. colgado ya. Bueno, invitamos a las así es. colegas. Invitamos a las colegas, si tuvieran alguna consulta, están habilitados los audios, el micrófono, perdón, y el chat. Ha sido un tema muy interesante, querida Gloria. Como miembro activo es nuestra tesorera de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal. Es un tema muy importante, muy específico, sobre todo la importancia de mantener el volumen sanguíneo en estos recién nacidos. Nos has dado un amplio bagaje de todos tus conocimientos y experiencias que agradecemos. No sé si habrían preguntas, por favor, a mano alzada. Lorita, te agradezco bastante. Aquí en Yo el sé que chat, estás señora malita, Arminda, aquí en el chat, malita. una colega dice, el hemocomponente no tiene que estar a temperatura ambiente. Se dice, el banco de sangre ya se 8 encarga de grados. atemperar el hemocomponente. Recuerden, Claro. ellos ya nos mandan listo para poder transfundir. Nosotros ya no tenemos que dejarlo en el ambiente, a temperatura ambiente, a que llegue a 37 grados. No. También van a leer de pronto por ahí que hay calentadores para transfusiones, pero eso se utiliza más en adultos porque cuando hay un shock, por ejemplo, y transfunden unidades y unidades seguidas, entonces ponen unos calentadores tipo brazaletes en toda la línea de infusión, que también la tenemos en neonatos, pero como los tiempos son más prolongados en la administración y estamos a una temperatura ambiente de 24 grados, no hay necesidad de calentar la sangre, no la vayan a calentar para nada. Ya de banco de sangre nos las mandan a temperada. Ya. Bueno, esa es la experiencia de la maternidad. Lo que yo les podría decir, la experiencia en los hospitales de salud, ahí sí está los conservadores los frigideres en banco de sangre está a 8 grados y cuando llega a la unidad tiene que estar por lo menos 1 hora antes temperándose a temperatura ambiente, valga la redundancia, y tiene que estar a los 37 grados centígrados para administrar. Lo ideal es lo que tiene Gloria y lo que dice, ¿no? De inmediato, rápido, efectivo, pero en algunas instituciones no se puede hacer eso. Por eso es que de repente era la pregunta de la colega. Exacto. Pero sí tengamos en cuenta que cuando es la exsanguínea transfusión, también ahí sí temperamos en baño de María. Y eso lo hacemos en las unidades, eso es otro punto aparte, pero está dentro del hemoderivado administración. La norma dice que no se debe utilizar baño María. Sí. Si ustedes revisan el manual de hemoterapia del MINSA y que ya tiene muchos años y en la normativa también de Pronaeva, que es de los bancos de sangre, o sea, nos dicen que no se debe utilizar baño de María. Lo que ya el banco de sangre es el responsable del atemperamiento. No debemos permitir que nos manden para temperar, sino son los responsables de hacer el atemperamiento de los hemocomponentes. Es lo correcto. Tenemos otra pregunta por el chat. Bueno, Nancy te felicita por la ponencia y consulta. Quisiera saber el procedimiento que realiza, es decir, qué línea usa o cómo pasa la sangre al volutrol. Ya. Utilizamos las líneas de transfusión con filtro, que son para bombas de infusión. Utilizamos esas líneas. Anteriormente no contábamos con esas líneas de transfusión que van a las bombas de infusión. Ya hay proveedores y ya hay varios proveedores que lo tienen en el mercado. Ya hay competencia entre ellos porque sí, cuando hay un solo proveedor a veces hay monopolio. Ahora ya hay varias empresas que lo están produciendo y lo están ofertando. Anteriormente, cuando no contábamos con ellas, utilizábamos el mismo filtro que nos mandaban de banco de sangre con el filtro de adultos. Lo que hacíamos era romper la parte del filtro, pero con técnica aséptica, con guantes estériles, y conectábamos la línea de infusión de bomba de infusión, y de esa manera hacíamos la transfusión. Hoy en día ya contamos con líneas de transfusión que ya no tenemos que estar haciendo esa manipulación, porque de todas maneras hay un riesgo. Ok, la siguiente pregunta dice, mi pregunta sería, ¿puedo pasar
de la bolsa en la que viene el paquete globular a un Volutrol para poder pasarlo en bomba de infusión? Si tu Volutrol tiene línea de transfusión, puede ser, pero si no, no tienes por qué hacer la manipulación. Recuerden que los Volutroles que vengan con línea de transfusión no lo hay en el mercado. Sería demasiada manipulación. Lo ideal sería utilizar el mismo, si no tienen la línea de transfusión para bomba de difusión, buscar una línea de bomba de difusión y hacer la conexión con el filtro como lo hacíamos nosotros anteriormente, ¿no? Rompiendo el filtro de adultos. Claro. También hay otra consulta, preguntan, ¿la alimentación enteral se suspende al administrar los hemoderivados? Dependiendo del estado de salud del bebé, pero por lo general, durante la administración del hemocomponente, en ese periodo de tiempo que estamos transfundiendo, sí se suspende la alimentación. O sea, no es que yo esté transfundiendo y le esté alimentando. No puede darse, se suspende la transfusión. También nos consultan, ¿la hemólisis a qué temperatura se da? ¿Por temperatura? ¿A qué temperatura Por se da? temperatura, no. La hemólisis no se da por temperatura. La hemólisis es porque hay una reacción entre los anticuerpos y el antígeno, los anticuerpos y el antígeno de la sangre, o sea, anticuerpos que tiene el bebé. Por eso es que se hace la prueba cruzada, para ver si hay anticuerpos, qué tipo de anticuerpos tiene la madre, y se hace con los antígenos que tiene el paquete que voy a transfundir. Entonces, si se supone que los anticuerpos que tiene la madre son los mismos que tiene el bebé. Sin embargo, podría pasarse, porque ustedes saben que cuando ya uno estudia más adentro de la sangre, pues tienen una serie de catalogaciones, ¿no? Diferentes. Entonces, no solamente es el tipo, sino hay más antígenos de superficie que pueden darse, y ahí se puede producir hemólisis, pero es una reacción de los anticuerpos del bebé con, en este caso, con los eritrocitos del paquete globular. En esos casos se da hemólisis, no por temperatura. Okay. Bueno, esas son las consultas que hemos tenido por el chat. Bien. Creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente para darle las gracias a Gloria por esta participación tan excepcional, y también a ustedes, colegas a nivel nacional, invitarlas para el día de mañana. Hoy día ha sido un día también muy maratónico, pero con temas profundamente importantes y enriquecedores para poder mejorar nuestro cuidado y sobre todo también elevar nuestras competencias, que es de lo que se trata, ¿no? Muchas gracias, Glorita, y ya sabes, nuestro reconocimiento de la Junta Directiva de la Sociedad Gracias Científica. a usted, señora. Gracias. Hasta mañana, colegas. Buenas noches. Buenas noches con todas las participantes. Las esperamos el día de mañana a las 8:30 con ya los temas para concluir el congreso. Muchas gracias.